En lo profundo de las Escrituras, donde la fe y la razón se enfrentan, yacen 7 pasajes que te harán cuestionar todo lo que crees. ¿Qué sucedería si un apóstol entregara un alma a las fuerzas de la oscuridad? ¿Y si Dios enviara serpientes venenosas para castigar a su propio pueblo? ¿Cómo entender la justicia de un creador que permite el tormento de un rey? Prepárate para un viaje que te llevará más allá del bien y del mal, donde la soberanía divina se revela en su forma más cruda y aterradora. No te pierdas esta exploración de los misterios más profundos y escalofriantes de la Biblia. Suscríbete a Código Místico y descubre la verdad detrás de los 7 versículos que la Iglesia no quiere que conozcas. El misterio insondable, el velo desgarrado, en los rincones olvidados de la Santa Biblia, donde las promesas de redención se encuentran con los susurros del terror, yacen verdades que desafían la razón misma. ¿Y si las serpientes de fuego que devoraron a los pecadores no fueron una plaga, sino un castigo deliberado? ¿Qué si la más terrible de las condenas, un alma entregada a las fauces de Satanás, no fue una tragedia, sino una estrategia divina? ¿Y si la locura que consumió a un rey, no vino del infierno, sino que fue desatada por la mismísima mano de Dios? Estas no son simples preguntas, son grietas en el muro de nuestra fe, que revelan una imagen de Dios, que la Iglesia prefiere dejar en la sombra. Un creador cuya justicia no se asemeja al amor que conocemos, sino a un poder absoluto y escalofriante. Es el profeta Isaías, quien se atrevió a rasgar ese velo con una declaración tan helada como el abismo. Isaías 45:7. Yo formo la luz, y creo la oscuridad, hago la paz, y creo la calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. No es una mera afirmación de poder, es un juramento de control total. Cada sombra que se alarga, cada desgracia que cae, es parte de su designio. El entendimiento humano se quiebra ante esta soberanía, pero la verdad está ahí, grabada en piedra, esperando a ser descubierta. ¿Te atreves a seguir adelante? 2. La sentencia del apóstol. Un alma para la oscuridad. El siguiente paso de este viaje nos lleva a uno de los momentos más inquietantes del Nuevo Testamento. La orden de Pablo de entregar a un hombre a Satanás, para la destrucción de la carne, con un objetivo final, la salvación del espíritu. Un juicio espiritual, que estremece el corazón. Versículo 2, 1 Corintios 5. Entreguen a ese hombre a Satanás, para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La situación en Corinto era grave. Entre los miembros de la Iglesia había un hombre que mantenía una relación ilícita con su propia madrastra, un pecado tan escandaloso que ni siquiera los paganos lo toleraban. Cuando Pablo recibió esta noticia, reaccionó con vehemencia. La preocupación del apóstol no era solo con el pecado de un individuo, sino con las consecuencias que esta desviación podría traer a toda la congregación, como la levadura que leuda toda la masa. Un pecado tolerado se propaga y corrompe a la comunidad, debilitando la fe y manchando el testimonio de la Iglesia. Para prevenir esta fatalidad, ordenó la exclusión de este hombre de la comunión de los santos, entregándolo al dominio de Satanás. Esta entrega no era un castigo sin propósito, sino una disciplina espiritual. La exclusión del cuerpo de Cristo significaba que este hombre estaría fuera de la protección espiritual que existe dentro de la Iglesia. Estaría expuesto a las consecuencias naturales de su pecado, sin la cobertura de intercesión y el fortalecimiento espiritual proporcionado por la comunión de los santos. El desierto de la muerte, las serpientes de fuego, el polvo del desierto era el único testigo. El pueblo de Israel, liberado de la esclavitud, caminaba por un páramo sin fin, pero sus corazones estaban llenos de queja. Despreciaron la provisión diaria de Dios, su sustento milagroso, y murmuraron contra el Señor. Fue entonces cuando el viaje tomó un giro macabro.
¿Cómo un Dios de amor permitiría que sus propios elegidos fueran afligidos por un tormento tan brutal? La respuesta fue tan repentina como un relámpago en el cielo. La tierra antes inerte comenzó a vibrar. Un zumbido lejano se convirtió en un silbido escalofriante. De la arena, como una plaga enviada por la ira divina, surgieron cientos de serpientes ardientes. Números 21:6. Entonces el Señor envió serpientes ardientes entre el pueblo, y ellas mordieron a la gente, y muchísimas personas de Israel murieron. La escena fue un caos de gritos y agonía. Las mordeduras venenosas revelaron lo que antes era invisible, un corazón que se había distanciado de su Creador. Sin embargo, en medio de la muerte, un giro aún más enigmático esperaba. El castigo no tenía como objetivo la aniquilación, sino el arrepentimiento. Y la solución que Dios ofreció no fue la simple eliminación del mal, sino algo mucho más profundo: la maldición de los jóvenes burladores. El desierto ardiente se desvaneció, y el camino de la historia nos lleva a las afueras de Betel, una ciudad saturada de idolatría y rebeldía. Allí, un grupo de jóvenes salió al encuentro del profeta Eliseo. Su burla, un coro de insultos contra un hombre de Dios, parecía un acto trivial. Su buey calvo, gritaban. Una burla cruel, que no solo se dirigía a Eliseo, sino que desafiaba a la misma autoridad divina que acababa de llevar a su maestro Elías al cielo. ¿Cómo un acto de burla tan simple podía merecer un castigo tan brutal? En un silencio ominoso, Eliseo se volteó para mirarlos. Sus ojos no tenían ira personal, sino el peso de un juicio profético. Al maldecirlos en el nombre del Señor, un escalofrío heló el aire. La tierra, el cielo y las criaturas mismas escucharon. 2 Reyes 2:4. Entonces se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Y salieron 2 osos del bosque, y mataron a 42 de aquellos jóvenes. La burla se convirtió en grito y el grito en un silencio absoluto. La imagen de 2 osos saliendo de la oscuridad del bosque para desatar una masacre nos recuerda que no hay desafío pequeño cuando se trata de la santidad de Dios. El castigo no fue una reacción desproporcionada, sino la terrible manifestación de la justicia divina contra la rebelión. El juicio sobre la tierra de Egipto. La historia de Egipto es una de arrogancia y desafío. Durante un largo periodo de tiempo, el faraón se negó a liberar al pueblo de Israel, endureciendo su corazón ante cada plaga. Pero el último y más terrible de los juicios estaba a punto de caer, y no sería un acto de la naturaleza, sino de una voluntad divina aterradora y absoluta. En la oscuridad de la noche, mientras la vida de los israelitas era protegida por la sangre de un cordero, un ente de terror recorrió la tierra. Un ángel destructor, una fuerza bajo el mando del mismo Dios, desató su ira. No perdonó a nadie, ni al heredero del trono, ni al más humilde de los prisioneros. Éxodo 12:29. A medianoche, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y a todo primogénito de los animales. Este acto no fue un caos sin sentido, sino la culminación de la rebeldía del faraón, un recordatorio de que Dios no solo crea y protege, sino que también gobierna sobre las fuerzas más destructivas del universo. Ningún evento, por terrible que sea, escapa a su control. La ley del amo, muerte de esclavos. Este episodio, con Eliseo, nos lleva a una cuestión aún más compleja: entender la ley de Moisés, cuando parece permitir algo tan severo como la muerte de esclavos. ¿Cómo reconciliar este aspecto de la ley con la justicia y la misericordia de Dios? Versículo 6. Éxodo 21. 20-21. Si alguien hiere a su siervo,
o a su sierva con un palo, y éste muere a causa de su mano, ciertamente será castigado, pero si sobrevive 1 o 2 días, no será castigado, porque es de su propiedad. Este pasaje levanta preguntas profundas. ¿Por qué Dios permitió la esclavitud? ¿Por qué el castigo por la muerte del esclavo dependía del tiempo que sobreviviera? ¿Significa esto que la Biblia aprueba la violencia contra los siervos? La esclavitud en el mundo antiguo era una práctica muy extendida. Lo primero que se nota en este versículo es que la ley de Moisés no daba rienda suelta a los amos para maltratar a sus siervos. Por el contrario, el texto dice claramente que si un amo causaba la muerte inmediata de un esclavo, debía ser castigado. 7. El espíritu de la aflicción, un tormento real. Finalmente, nos enfrentamos a la pregunta del rey Saúl y el espíritu que lo atormentó. ¿Podría Dios, en su soberanía, enviar un espíritu maligno para cumplir un propósito? Versículo 7. 1 Samuel 16 a 14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y lo atormentaba a un espíritu maligno de parte del Señor. El pasaje bíblico nos cuenta que después de que el espíritu de Dios se apartara de Saúl, un espíritu maligno enviado por Dios comenzó a atormentarlo. El sufrimiento que experimentó Saúl era el reflejo de su desobediencia y su rechazo a la voluntad divina. Dios no necesitaba crear un mal para castigar, sino que permitió que el mal ya existente actuara, cumpliendo un propósito disciplinario. Esta historia nos enseña que incluso las fuerzas del mal están bajo el control de Dios, subordinadas a su soberanía, y que Él las usa para cumplir sus designios. Estos 7 versículos revelan una faceta de Dios que a menudo preferimos ignorar, un Dios justo y temible, que en su soberanía gobierna sobre el bien y el mal para llevar a cabo sus propósitos eternos. Te invitamos a explorar esta faceta oculta de la divinidad, donde cada juicio es un misterio y cada castigo una lección. Esta es la historia que se esconde detrás del velo. ¿Qué versículo te ha parecido más inquietante? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si te atreves a seguir explorando los secretos más profundos de la fe, suscríbete a Código Místico para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido.